Buenos días. Hoy hablaremos en esta sesión de álgebra lineal dirigida a los alumnos de la licenciatura en matemáticas de subespacios vectoriales. ¿Qué es un subespacio vectorial? Dado un espacio vectorial B definido sobre un campo que denotamos con la letra K y un subconjunto no vacío del conjunto B, vamos a decir que W es un subespacio de B si con las operaciones de suma y producto por escalares de B, el conjunto W es un espacio vectorial sobre K. ¿Qué queremos decir con esto? Pues con esto queremos decir que si tomamos dos elementos de W y los sumamos, la suma va a vivir en W. Que si tomamos dos elementos en W, la suma será conmutativa en W, que el elemento 0, la suma también será asociativa, el elemento 0 de B también vivirá en W y será el neutro aditivo de W, y además todo elemento en W tiene un inverso aditivo en W. Por otra parte, si tomamos cualquier escalar de nuestro campo y lo multiplicamos por un elemento de W, el producto de dicho escalar por el elemento de W seguirá viviendo en W. Si tomamos el escalar 1, es decir, el neutro multiplicativo del campo, y lo multiplicamos por un vector en W, ese vector permanece invariante. Además tenemos las propiedades distributivas del producto de escalares con respecto a la suma de vectores y de la suma de escalares producto con un vector. Y finalmente tenemos la propiedad asociativa del producto de escalares con vectores. Es lo que estamos afirmando, que satisface un conjunto W para ser un subespacio de B, y desde luego, como todo espacio vectorial se contiene a sí mismo como conjunto y por definición contiene al elemento 0, los dos ejemplos más sencillos que tenemos de subespacios son los siguientes. El espacio total, que es el mismo B, ya que por definición cumple con todos los axiomas, al ser B un espacio vectorial. Y por supuesto, el conjunto que solo consta del elemento 0, puesto que 0 más 0 es 0 y multiplicar cualquier escalar por 0 es 0. Entonces no importa cómo sumemos o asociemos al 0 o por qué escalar lo multipliquemos, siempre obtendremos como resultado 0. Entonces el primer subespacio lo llamamos el subespacio total porque es el conjunto total, mientras que al segundo subespacio, que solo consta del elemento 0, lo vamos a llamar el subespacio trivial. Otro ejemplo conocido que tenemos es, sabemos que R2 es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales con la suma componente a componente y multiplicando cada componente de vector por un escalar lambda. Entonces, si consideramos, por ejemplo, la recta diagonal, sabemos que esta pasa por el origen. En particular, pues contiene al 0, 0. Entonces, si consideramos este conjunto, que es una recta que pasa por el origen, concretamente la recta diagonal, lo que afirmamos es que si tomamos dos elementos de W, su suma va a vivir en W. Entonces llamemos X0 y Y0 y X1 y Y1 respectivamente estos elementos. Entonces la suma nos va, por definición, X0 más X1, Y0 más Y1. Pero X0 coincide con Y0 y X1 coincide con Y1. Luego su suma, que es X0 más X1, deberá coincidir con Y0 más Y1. Y por lo tanto la suma de B0 con el elemento B1 seguirá siendo un elemento de W. Es decir, la suma es cerrada en W. Por otra parte, como B0 y B1 están en W y W es un subconjunto de R2, pues en particular, como elementos de R2, tenemos que la suma es conmutativa. En R2, pues en particular, es conmutativa con los elementos de W. Y como la suma es asociativa en R2,
Entonces, si B0, B1 y B2 viven en W, pues en particular viven en R2, pero al ser aquí la suma asociativa, pues desde luego que también va a ser asociativa en W. Por otra parte, el elemento neutro aditivo vive en R2 y deja invariante bajo la suma cualquier otro vector de R2. En particular, sabemos que en el elemento 0, 0, pues la primer componente y la segunda componente coinciden. Es decir, el 0 es un elemento de W y si deja este 0 invariante a todos los elementos de R2, pues en particular, si B vive en W, pues 0 más B, que coincide con B, también queda invariante en W, es decir, el neutro aditivo vive en W. Por otra parte, sabemos que si X0 y Y0 viven en W, en particular X0 y Y0 coinciden, pero el inverso aditivo en R2 de este elemento es menos X0 menos Y0, pero si X0 coincide con Y0, también menos X0 coincide con menos Y0, y por lo tanto, este elemento vivirá en W. Bueno, si tomamos un escalar real y un vector en W, pues tenemos que X0 y Y0, donde B0 es X0 y Y0, coinciden. Entonces, si X0 es igual a Y0 al multiplicarlos por lambda, siguen siendo iguales sin importar qué número real sea lambda, por lo que multiplicar al vector por el escalar lambda, sin importar quién sea lambda, sigue siendo un elemento de W. Entonces estamos afirmando que la operación producto por escalares es cerrada. Como el elemento escalar 1 multiplicado por cualquier vector en R2 lo deja invariante, pues en particular si B0 vive en W, pues también cumple que 1 por B0 va a ser B0 en W. Tenemos la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma de escalares en R2, pues en particular también se cumple si B0 y B1 viven en W. Y si B0 vive en W y lo multiplicamos por un lambda mu, como se cumple esta propiedad para todos los elementos de R2, pues se cumplen para W. Y bueno, pues es evidente ahora que si multiplicamos dos escalares lambda y mu por un vector que vive en W, pues me da lo mismo que multiplicar mu por B0 y posteriormente por lambda, ya que esta identidad se cumple para todos los elementos B0 en R2 y escalares lambda mu, pero si es para todos los elementos B0 en R2, pues en particular se cumple para los elementos B0 en W. En otras palabras, el conjunto W con la suma y el producto por escalares de R2, el elemento 0 y el 1 de R2, es un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra conclusión. Y lo que nos hemos dado cuenta es que muchas de las propiedades que vimos aquí se cumplen, por ejemplo, esta y algunas de las anteriores, se cumplen simple y sencillamente porque se cumplen en el conjunto grande, que es R2, y así en particular se cumplen para W. Esto significa que no tenemos que checar estas 10 propiedades cada vez que nos den un subconjunto W de un espacio vectorial. Solamente tendremos que checar unas cuantas. Y eso vamos a verlo a continuación. ¿Qué propiedades tenemos que checar siempre? Entonces, si tenemos un espacio vectorial sobre un campo K y W un subconjunto de B no vacío, tendremos que W es un subespacio de B si se cumplen las siguientes condiciones. La primera condición que debemos pedir es que el vector 0 vive en W, porque esta es una condición fundamental para que W sea un espacio vectorial. Posteriormente necesitaremos ver que la suma de R2 es cerrada en W y finalmente tendremos que ver que el producto de elementos de W por escalares en nuestro campo sigue viviendo en W. O sea, bastará ver, en lugar de 10 propiedades, solamente 3 propiedades. Que es cerrado bajo sumas, que es cerrado bajo productos por escalares y que contenga al vector 0.
O sea, cualquiera de estas propiedades que falle, estas tres, no será un subespacio. No tenemos que checar las 10. Pero si se cumplen las 3, tampoco tenemos que checar las 10 propiedades. Con estas 3 propiedades que se cumplan, será más que suficiente. Y esto es un método muy sencillo para determinar si un subconjunto de un espacio vectorial que ya conocemos es o no un espacio vectorial. Veamos cómo se demuestra este primer resultado. Bueno, iniciamos nuestra demostración. Si W es un subespacio del espacio vectorial B, pues satisface los 10 axiomas de espacio vectorial. En particular, contiene al vector 0 y por la unicidad del vector 0, pues el vector 0 de B coincide con el vector 0 de W y vive en W. Como W es un subespacio de B, pues desde luego que la primera propiedad de suma es que la suma sea cerrada. Y si W es un subespacio de B, pues desde luego que el producto por escalares seguirá siendo un elemento de W. Por lo que para tener este teorema nos bastará demostrar el recíproco. Es decir, que si B es un espacio vectorial y W un subconjunto que tiene estas 3 condiciones, con estas 3 condiciones podemos demostrar que se cumplen los otros 7 axiomas faltantes de espacio vectorial. Procedamos con eso. Bueno, si W es un subespacio de B, como todos los elementos de W viven en B, pues en particular la suma es conmutativa y la suma es asociativa, que son las condiciones 2 y 3 del axioma de espacio vectorial. Por otra parte, como W es un espacio vectorial, tenemos un neutro aditivo. Entonces aquí está el 0W en W, que es nuestra primera condición. Y lo único que tendremos que ver es que este 0 de W pues coincide con el 0 de B cuando estamos haciendo el recíproco. Pero tenemos que el 0 de B cumple la condición que x más 0 es igual a x para toda x en B, pues en particular para estos elementos x que están en W. Luego entonces, x más el 0 de W, que nos da x, es lo mismo que el elemento x más el 0 de B para todo x en W. Entonces aplicamos la ley de cancelación de la suma de B. Entonces este x se va con este x y podemos concluir que el 0 de W y el 0 de B coinciden. Entonces esta propiedad pues fue sencilla, o sea, no podemos tener dos ceros. Por otra parte, ya que la suma de W coincide con la suma de B, pues se van a cumplir los axiomas de cerradura, conmutatividad, asociatividad, existencia de neutro aditivo, la cerradura bajo producto por escalares, la asociatividad y la propiedad distributiva del producto de escalares por vectores. Bueno, así solamente faltará demostrar que si tenemos un vector en W, su inverso aditivo también está en W. Pero como K es un campo, el neutro aditivo, que es 1, también vive en el campo. Pero si tenemos cualquier elemento en nuestro campo, su inverso aditivo también vive en el campo. Es decir, el elemento menos 1 vive en el campo. Entonces, si tomamos un X arbitrario en el conjunto W, como consecuencia de la condición número 3, es producto de un vector en W por un escalar arbitrario de nuestro campo, sigue viviendo en W, es decir, menos 1 por X vive en W. Y bueno, ya que el inverso aditivo de X es el menos 1 del campo por el inverso de X, pues se sigue que menos X vive en W. Es decir, no necesitamos checar 10 propiedades para darnos cuenta que un subconjunto de algo que ya sabemos que es un espacio vectorial es, con esas mismas operaciones, un subespacio vectorial. Usando
este teorema, pues una consecuencia que tenemos es que como el conjunto W va a contener siempre al cero, pues en particular será no vacío, y la condición de suma y producto por escalares la podemos resumir en esta forma, ¿correcto? O sea, podemos decir que si X y Y están en W y lambda es un escalar, pues entonces el vector X más lambda veces el vector Y también va a seguir viviendo en W. ¿Okay? Entonces bajamos de poner 3 condiciones a solo poner 2, y la primera, pues decir que W es distinto de 0, pues va a equivaler a decir que el conjunto W contiene al elemento 0. Por ejemplo, ya sabemos que el conjunto de todas las funciones real valuadas de variable real es un espacio que hemos denotado f de R en R, es un espacio vectorial. Pues de aquí, si consideramos las funciones continuas, pues también resultará ser un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque la función constante 0 es continua. Sabemos de cálculo que suma de funciones continuas es continua, y el producto de una función continua por un número real, es decir, por un escalar, también es una función continua. Bueno, pero también sabemos algo semejante para funciones integrales. Entonces podemos definir otro conjunto como las funciones real valuadas de variable real, que son integrales. Este también es un subconjunto del espacio de funciones. Desde luego, la función constante 0 es integrable y su integral es la función constante 0. Y si quieren agregar una constante de integración, pues entonces les quedaría una constante. Suma de funciones integrables es integrable, y si multiplican una función integrable por una constante, como la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función, entonces la constante por la función también resulta ser una función integrable. Bueno, desde luego, el conjunto de las funciones que tienen derivada a primer orden es un espacio vectorial, porque sabemos que la función constante 0 tiene primera derivada. Suma de funciones que tienen primera derivada, pues tiene primera derivada, ya que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces este conjunto pues también va a ser un espacio vectorial. Pero si ponemos, en lugar de que sean derivables a primer orden, que sean derivables a segundo, tercero, cuarto, quinto orden, usando de nuevo que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de función. No importa si hacemos esto con primera derivada, segunda, tercera, cuarta o en general enésima derivada, pues tendremos que el conjunto de las funciones del conjunto C supraíndice n de R de las funciones que admiten derivada al menos hasta orden n también será un espacio vectorial, y en general las continuas contienen a las derivables de primer orden, a las derivables de segundo orden, a las derivables de tercer orden, y así sucesivamente hasta que obtenemos las infinitamente derivables. Otro ejemplo, consideremos el conjunto de polinomios de grado a lo más n en una indeterminada donde K es un campo arbitrario. Entonces lo que afirmamos es que este conjunto Kn es un espacio vectorial. Bueno, ya sabemos que el anillo de polinomios es un espacio vectorial, lo vimos en la unidad pasada, y el conjunto de polinomios de grado a lo más n contiene al polinomio constante 0, ya que por definición el polinomio constante 0 tiene grado menos infinito, y menos infinito es estrictamente menor que n. Por otra parte, la suma de polinomios de grado a lo más n tiene grado a lo más n, ¿ok? Y el producto de un escalar por un polinomio de grado a lo más n tiene grado a lo más n. Entonces, podemos considerar polinomios constantes, polinomios lineales, polinomios cuadráticos, polinomios cúbicos, cuárticos, quintos, y todos estos serán ejemplos de espacios vectoriales. Otro ejemplo que ya trabajamos en álgebra, en cursos ya sea de geometría
O más básico, si tenemos un sistema homogéneo de ecuaciones, que lo voy a resumir escribiendo simplemente a por x igual a 0, pues esto también es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí x igual a 0, pues desde luego que al sustituir el vector 0 en cada una de las ecuaciones, pues nos va a quedar 0 más 0 más 0 más 0 igual a 0. Por otra parte, si consideramos dos vectores que sean solución de la ecuación ax igual a 0, por la propiedad distributiva de producto con respecto a la suma, si escribo el sistema de ecuaciones como un producto de una matriz m por n por un vector n por 1, pues es fácil ver esta condición, que a que multiplica el vector x más lambda y es a que multiplica el vector x más lambda que multiplica a veces el vector y, pero este era 0 y esto nos queda lambda por 0 que también es 0, pero la suma de 0 con 0 es 0. Bueno, nosotros en matemáticas todavía nos falta estudiarlo en este lenguaje, pero por lo menos sistemas 2×2, cuando resolvíamos cómo se intersectaban dos rectas que pasan por el origen, o tres rectas o más rectas, o planos en R3, pues tenemos este tipo de ejemplos. Y por ejemplo, los únicos subespacios del espacio vectorial R, visto como R espacio vectorial, son el 0 y R, ¿sí? Visto como R espacio vectorial. Si cambio el campo y lo quiero ver como espacio vectorial sobre Q, esta respuesta cambia. Los únicos subespacios de R2 como R espacio vectorial son el trivial, cualesquier recta que pase por el origen, es un ejemplo de subespacio vectorial, y el espacio total. Y los únicos subespacios del espacio cartesiano R3 visto como R espacio vectorial son el espacio trivial, cualquier recta que pase por el origen, cualquier plano que contenga el origen y finalmente R3 mismo. Estos son nuestros primeros ejemplos. Un ejemplo relacionado con la primera tarea y que tiene que ver con lo que vimos de campos. Bueno, sabemos que f subíndice 3 al cuadrado es un campo, sabemos que contiene 9 elementos exactamente, sabemos también que f3 es un campo, pero el conjunto f3 al cuadrado lo podemos ver como un espacio vectorial f3 como sigue. Bueno, en f3 al cuadrado, pues definimos la suma de elementos de f3 como lo hicimos la vez pasada, componente a componente. Es decir, aquí tiene una matriz A, B menos BA y otra matriz CD menos DC, pues se sumaban A más C, B más D, menos A menos D y B más C, donde A, B, C y D son elementos de F3. ¿Y cómo multiplicamos una de estas matrices por un elemento de F3? Pues simplemente multiplicando componente a componente. Entonces así F3 lo podemos ver como un espacio vectorial, F3 al cuadrado lo podemos ver como un espacio vectorial sobre F3. ¿Y quiénes serían sus subespacios? Bueno, el espacio trivial, que consta solamente de esta matriz 0, y las rectas que pasan por el origen, pero ¿quiénes serían estos? Porque solamente hay un número finito de elementos. Bueno, serían todos los múltiplos de la matriz 1, 0, 0, 1, que son el 0, 0, 0, 0, que es poner lambda 0, poner lambda igual a 1, sería 1 por la matriz identidad, o poner 2 por la matriz identidad. Con la forma en que describimos el producto, pues estas son todas las opciones que tenemos. Y entonces esto sería un ejemplo de subespacio. Pero pues podemos tomar cualquier otro elemento que no esté en este conjunto y ver sus múltiplos. Ahora, si tomamos la matriz 0, 1, 2, 0, que es esta de aquí,
y nos fijamos en todos sus múltiplos, cuando lambda es 0, tenemos la matriz 0. Cuando lambda es 1, pues obtenemos la matriz 0, 1, 2, 0. Y cuando lambda vale 2, pues tenemos 0, 2, 2 por 2, 4, que es 1 en F3. Y finalmente 2 por 0, que quedó 0. Y ya no tenemos más elementos de F3, por lo que este es el subespacio. Tenemos más elementos que no han quedado listados, por ejemplo, el 1, 1. Si multiplicamos cualquier escalar por la matriz 1, 1, 2, 1, que estamos representando con este elemento, pues tenemos desde luego cuando lambda vale 0, la matriz 0, cuando lambda vale 1, la matriz 1, 1, 2, 1, y cuando lambda vale 2, pues aquí nos quedaría 2, 2, 2 por 2, 4, que en F3 coincide con 1, y 2 por 1, 2, que es esta, y ya no hay más elementos. Y cuando lambda vale 1, 2, tenemos la matriz 1, 2, 1, 1. Multiplicamos por 0, nos da la matriz 0. Por 1 nos quedamos con esta matriz. Y si multiplicamos por 2, aquí sería 2. 2 por 2 es 4, que en F3 es 1. 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2. ¿Sí? Y estos serían todas las rectas que pasan por el origen en el plano F3 al cuadrado, visto como plano sobre F3. Y finalmente, el espacio total. Entonces es un ejemplo un poquito distinto para nosotros los matemáticos. Un ejemplo bonito. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ya habíamos mencionado aquellas funciones que son derivables a orden n. Y ya que tenemos este ejemplo, un ejemplo que resulta muy útil, sobre todo a la hora de aplicaciones o cuando estamos en los cursos que tienen que ver con cálculo en varias variables o cálculo en una variable en ecuaciones diferenciales o en ecuaciones diferenciales parciales, son ejemplos de este estilo. Entonces consideremos las funciones que tienen al menos derivada de segundo orden, que son real valuadas de variable real, e impongamos la siguiente condición. La segunda derivada de f más f es 0. Y lo que afirmamos es que esto es un espacio vectorial. Pues bastará ver que este subespacio pues es un subespacio de las funciones continuas, o si quieren, de las funciones derivables a segundo orden. Bueno, claramente la función constante 0 tiene todas sus derivadas son 0, así que 0 más 0 es 0, y por lo tanto, la función constante 0 vive en S. Por otra parte, si tenemos dos funciones que vivan en S y un escalar real lambda, bueno, pues entonces, por vivir fija en S, satisfacen esta ecuación diferencial. Segunda derivada de f más f es 0, segunda derivada de g más g es 0. ¿Y qué queremos ver para ver que f más lambda g vive en S? Pues queremos ver que la segunda derivada de f más lambda g más la función f más lambda g también es 0. Pero eso es fácil de ver, ya que, bueno, si g b' más g es 0, pues si lo multiplicamos por lambda, sigue siendo 0. Y aquí usamos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y lo hacemos no una vez, sino dos veces. Entonces tenemos que la segunda derivada de la suma es la suma de las segundas derivadas. Y esta otra parte se queda tal y como estaba. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las segundas derivadas de f más, sí, y aquí sería la segunda derivada de lambda g, pero la segunda derivada de un escalar por una función es el escalar por la segunda derivada de la función. Es de estos ejercicios de cálculo que ya sabemos hacer. Y ahora, usando la propiedad asociativa de la suma de funciones, pues juntamos f'b' con f, lambda g'b' con lambda g, y factorizamos el escalar lambda. Y nos queda esta igualdad. Pero por hipótesis, f'b' más f es 0 y lambda g'b' más g es 0. Y sabemos que la suma de 0 con 0 es 0. Luego entonces la función f más lambda g también vive en el conjunto S. Así como pusimos esta ecuación diferencial, que sería un tipo de ecuación diferencial ordinaria y además lineal,
pues podemos poner otro tipo de condiciones aquí. Y esto nos va a proporcionar una enorme cantidad de ejemplos y de aplicaciones. ¿Qué más podemos ver? Veamos ahora ejemplos de qué cosas no son subespacios vectoriales. Entonces, por ejemplo, si consideramos un sistema no homogéneo de ecuaciones, por ejemplo, 3x igual a 1, pues desde luego que el 0 no satisface esta ecuación, y como el 0 no satisface esta ecuación, el 0 no vive en el conjunto solución del sistema. Por lo tanto, este conjunto solución de este sistema de ecuaciones no será un subespacio de Rn. Las rectas que no pasan por el origen, pues simple y sencillamente por no contener al origen, no van a ser subespacios de R2. Y de manera similar, si nos fijamos en R3, los planos en R3 que no pasan por el origen tampoco serán subespacios de R3. Ok. Una propiedad muy bonita que tienen los subespacios es que intersecciones arbitrarias de subespacios de un espacio vectorial también será un subespacio vectorial. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con dos subespacios cualquiera. Entonces tomemos W1 y W2, dos subespacios de B. Pues en particular el vector 0, por ser subespacio, vive en W1 y también vive en W2. Pero si vive simultáneamente en los dos conjuntos, pues entonces vivirá en la intersección. Por otra parte, si tomamos un escalar lambda y dos vectores en intersección, pues en particular, si están en la intersección, están en cada uno de estos conjuntos. ¿Correcto? Entonces B0 y B1 están en W1 y también B0 y B1 estarán en W2. Pero W1 y W2 son subespacios de B. ¿Eso qué significa? Pues significa que B0 más lambda B1 va a vivir en W1 y también significa que B0 más lambda B1 vivirá en W2. ¿Ok? Entonces ya tenemos que vive en ambos subconjuntos W1 y W2, pero si vive en ambos por definición de intersección, pues vive en la intersección. Y bueno, y si en lugar de haber tomado dos subconjuntos hubiéramos tomado una cantidad arbitraria, bueno, dos subespacios, hubiéramos tomado una cantidad arbitraria de subespacios, pues desde luego que el vector 0 viviría en todos y cada uno de estos subespacios. Por lo tanto, viviría en su intersección. Si tienen que B0 y B1 viven en una intersección arbitraria de subespacios y lambda es un escalar, pues B0 más lambda B1 vivirá en particular en cada uno de estos subespacios WK para cualquier subíndice K en esta familia arbitraria de subespacios que tomaron. Y como viven todos y cada uno, por definición de subespacios, viviría en su intersección. Entonces no solamente esto es para dos subespacios, es como dice el teorema, para cualesquiera intersección. Y entonces les queda a ustedes de tarea generalizar y poner aquí cualquier familia arbitraria de subespacios. Yo lo hice para dos, a ustedes les queda de tarea hacerlo para cualquier familia de subespacios. Solo usen la definición de familia de subconjuntos. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, si tomamos un subconjunto cualesquiera de un espacio vectorial B, vamos a llamar el espacio generado por el conjunto S a la intersección de todos los subespacios de B que contienen a S. Entonces ya sabemos que la intersección de subespacios es subespacio y entonces nos fijamos en todos los subespacios que contienen a S. Si el conjunto S es un conjunto finito, pues vamos a decir que el conjunto S está generado por los vectores B1 hasta Bn. Entonces para hablar de generado, pues voy a usar esta notación anglosajona, span, el conjunto generado por S. Y por definición, si ese fuera el conjunto vacío,
Pues en particular sabemos que el conjunto que forma solamente el vector 0, pues contiene al conjunto vacío y es el más chiquito que lo contiene. Luego entonces el espacio generado por el conjunto vacío va a ser el subespacio vectorial que solo contiene al vector 0. ¿Por qué? Porque todo subespacio contiene este vector y este es el conjunto más pequeño, no vacío, que contiene al vacío. Entonces es el subespacio más chiquito que contiene al conjunto vacío. Entonces esto es una consecuencia inmediata de nuestra definición. ¿Qué haremos ahora? Bueno, necesitamos una descripción bonita, porque si intersección arbitraria de subespacios es un subespacio, por lo tanto el espacio generado por ese va a ser un subespacio, pero necesitamos trabajar algo que sea manipulable en términos de elementos. Entonces, ahora fijémonos en un conjunto no vacío S y nos preguntamos quién es el conjunto que genera S. Lo que afirmamos es que es el conjunto de todas las combinaciones lineales XJ-BJ, donde XJ es un elemento de K y BJ es un vector de B que pertenece al conjunto S. Es cualquier combinación lineal arbitraria de elementos en S. ¿Cómo demostramos este resultado? Bueno, sabemos que el generado por S es un subespacio de B, llamémoslo W. Y por otro lado, llamemos L al conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos en S. Entonces quiero demostrar que el conjunto W y el conjunto L coinciden. Pero dos conjuntos coinciden si solamente si todos los elementos de W están en L y todos los elementos de L están en W. ¿Ok? Bueno, entonces la primera observación que hacemos, pues cualquier elemento B que tomemos en S, lo podemos escribir como 1 por B, es decir, lo podemos escribir como una combinación lineal de elementos en S. Entonces el conjunto S va a estar contenido en L y el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de S, pues tendríamos que demostrar que es un subespacio de W para ver que entonces el conjunto W está contenido aquí y que el conjunto L también contiene a W. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer. Bueno, ya dijimos que es claro que el conjunto S está contenido en el conjunto L y si tomamos combinaciones lineales de elementos en S, pues esto, por definición de subespacio, contiene a las combinaciones lineales de aquí y por ende contiene a W. Entonces vamos a ver que L también es un subespacio vectorial y al ser un subespacio vectorial que contiene a S, tendremos aquí nuestra segunda contención. Entonces ya tenemos una contención gratis, solo necesitamos la segunda contención. Entonces mostraremos que el conjunto L es un subespacio de B que contiene a S. Entonces, como S es no vacío y S está contenido en L, tenemos que L es no vacío. Y si es no vacío, pues por lo menos hay un elemento, ¿ok? Ahora tomemos un elemento lambda en K y dos vectores pueden ser el mismo, pueden ser distintos, W1 y W2 en L. Y entonces, como estos elementos viven en L, son combinaciones lineales de elementos en S, es decir, podemos encontrar escalares x1, xm y y1, ym, tal que W1 es suma de xj-bj y W2 es suma de yj-bj para j desde 1 hasta m, donde las bj's viven en S. Entonces, si sumamos el elemento W1 con lambda veces el elemento W2 y usamos la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, pues podemos ver que esta combinación nos queda la suma desde que j vale 1 hasta m de xj más lambda y subíndice j,
que multiplica al vector BJ, es decir, este elemento sigue siendo una combinación lineal de elementos en S y, por lo tanto, vive en L, es decir, el conjunto L es un subespacio de B que contiene a S y por lo tanto contiene a W. Pero si L contiene a W y en la parte anterior habíamos visto que W contenía a L, al tener la doble contención, pues tenemos que W y L coinciden. Es decir, el espacio generado por S coincide con el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de S. Ahora bien, si tenemos un espacio vectorial sobre un campo K y dos subconjuntos no vacíos de B, pues podemos definir un nuevo conjunto que vamos a llamar la suma de S1 con S2 como las combinaciones en B de elementos de la forma X1 más X2, donde X1 vive en el conjunto S1 y X2 vive en el conjunto S2. Y bueno, si lo hacemos para dos conjuntos S1 y S2, pues lo podemos hacer para cualquier número finito, S1, S2 hasta Sn, de subconjuntos de B, de manera análoga. Es decir, podemos definir la suma del conjunto S1 con S2, con S3, etcétera, etcétera, hasta Sn, como la suma de los elementos X1 más X2 más Xn, donde X subíndice K pertenece al conjunto SK para K desde 1 hasta N. ¿Y cómo se comporta esto? Por ejemplo, pensemos en R2, que es nuestro ejemplo conocidísimo, y consideremos S1 la recta diagonal, es decir, los vectores de la forma XY tales que X coincide con Y. Y S2 consideremos el conjunto formado solamente por el vector AB. Entonces S1 más S2 son los vectores en R2 de la forma X más A, Y más B, donde como X es igual a Y, pues se cumple la condición adicional que X menos Y es igual a 0. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues simplemente estamos trasladando esta línea recta según el vector A, B. Es decir, estamos obteniendo una recta paralela a S1. Entonces, si se acuerdan, en la parte que vimos de geometría analítica, pues simplemente estamos desplazando nuestra recta S1 del origen a un punto fuera del origen. Correcto. Entonces, en particular, si S1 y S2 no solo son conjuntos, sino son subespacios, sucede que la suma de subespacios también es un subespacio. Y esto funciona para 2, pero también funciona para 3, 4, 5 o en general n subespacios. La suma finita de subespacios de B también será un subespacio de B. Nos basta demostrarlo para 2. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, supongamos que W1 y W2 son subespacios de B, pues en particular el vector 0 pertenece a W1 y el vector 0 pertenece a W2, pero como 0 es neutro aditivo, al vector 0 lo podemos expresar como 0 más 0 con 0 en W1 y 0 en W2, por lo tanto el vector 0 pertenece a la suma de W1 con W2. Por otra parte, si tenemos los vectores B1 y B2 en W1 más W2, pues cada uno de estos vectores, por ejemplo el vector B1 lo podemos expresar como X1 más Y1 y el vector 2 lo podemos expresar como X2 más Y2, donde X1 y X2 viven en W1 y Y1 y Y2 viven en W2. Así pues, para sumarlos vamos a usar lo siguiente. Bueno, sabemos que W1 y W2 son subespacios, que X1 y X2 viven en W1. Por lo tanto, X1 más lambda X2 vivirá en W1 para cualquier lambda. Y de manera análoga tenemos que Y1 más lambda Y2 vive en W2. Entonces, sumemos estos dos elementos y agrupémoslos apropiadamente. ¿Qué queremos decir con esto? Pues si sumamos B1 más lambda B2 es sumar X1 Y1 más lambda veces X2
Y2, que por las propiedades asociativa conmutativa de la suma, pues lo podemos escribir como x1 más lambda x2, porque aquí acuérdense que el producto distribuye con respecto a la suma, más y1 más lambda y2. ¡Ay, qué bonito! Porque este elemento sabemos que vive en W1 y este elemento vive en W2. A saber, este lo llamamos X en W1 y a este lo llamamos Y en W2. ¿Sí? Entonces ya vimos que este elemento también vive en W1, W2. Entonces, si el 0 está, pues entonces tenemos que W1 más W2 es no vacío y que es cerrado bajo producto por escalares y bajo suma de vectores, es decir, W1 más W2 es un subespacio de B. Y procediendo inductivamente, pues tenemos que W1 más W2 más etcétera Wn también será un subespacio de B. Bueno, ejemplo, si consideramos en R3 dos vectores no paralelos W1 y W2, pues W1, el espacio generado por el vector W1, constará de todos los múltiplos escalares de W1 y de manera análoga W2 constará de todos los múltiplos escalares del vector W2. Entonces, ¿quién es W1 más W2? Pues por definición son todas las combinaciones lineales de elementos en W1 con elementos de W2, o sea, son todas las expresiones de la forma lambda W1 más mu W2, pero de geometría analítica sabemos que el conjunto generado por dos vectores, pues va a ser lo mismo en R3 que el conjunto de todos los vectores que son perpendiculares al mismo tiempo a W1 y W2, y aquí es donde estamos usando la condición que pedimos, que fuesen no paralelos, ¿ok? Entonces, el generado, la suma de W1 con W2, estamos sumando estas rectas y lo que generamos con estas dos rectas fue precisamente un plano, el plano que pasa por el origen y es perpendicular a W1 cruz W2. Definición. Vamos a decir que un espacio vectorial es suma directa de dos subespacios de W1 y W2 y lo denotaremos con un signo de suma dentro de un circulito si W1 y W2 son subespacios de B. Lo único que hay en común entre W1 y W2 es el vector 0 y además W1 y W2 generan B. Esta definición será muy importante cuando queramos describir de manera óptima a un espacio vectorial B. Por ejemplo, si K es un campo, pues en particular pueden pensar los reales o los complejos, consideren K3, igual pueden considerar R3 o C3 y consideren los conjuntos W1, A, que están formados por las ternas ordenadas A0, 0, donde A es un escalar arbitrario, y W2 por las ternas ordenadas 0BC, donde B y C son escalares arbitrarios. Entonces lo que afirmamos es que K3 es W1 más W2. Bueno, claramente este sería el generado por el vector 1, 0, 0 y este sería el generado por los vectores 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces W1 y W2 son subespacios de K3. Además, lo único que hay en común entre estos dos subespacios, o sea, si yo me quiero fijar en la intersección, pues A tendría que ser 0 y B y C tendría que ser 0. Pero todo vector en K3 es de la forma A, B, C con A, B y C elementos del campo. Entonces sumamos un elemento de aquí con un elemento de aquí y tenemos entonces que K3 es suma directa de W1 con W2. Si consideramos todas las funciones real valuadas de variable real, podemos considerar el subespacio formado por las funciones pares y el subespacio formado por las funciones impares. Bueno, es fácil ver que W1 y W2 son subespacios de B. Bueno, la función 0 es la única que es simultáneamente par-impar, por lo tanto W1 y W2 son no vacíos. Y si toman suma de funciones pares, les queda una función par, y un múltiplo escalar por una función par queda una función par.
De manera similar, suma de funciones impares es una función impar y el producto de un escalar por una función impar es una función impar. Y como dijimos, la única función que es al mismo tiempo par-impar es la función constante cero, por lo que W1 intersección W2 es la función idénticamente cero, porque la única forma en que f de x y menos f de x puedan coincidir es que f de x sea idénticamente cero para toda x en R. ¿De acuerdo? Y entonces ya concluimos que estos dos subespacios se intersectan solo en la función constante cero, que la denotamos como si fuera un vectorcito. Y ahora queremos ver que toda función la podemos escribir como la suma de una función par con una función impar. Y para eso, pues consideren g de x como un medio de la función f evaluada en x más la función f evaluada en menos x y consideren la función h como un medio que multiplica a f de x menos f de menos x. Bueno, es fácil ver que la función g es una función par y que la función h es una función impar y que g más h, estas partes se van a cancelar y nos va a quedar simplemente dos veces un medio de f de x. ¿Correcto? Por lo tanto, cualquier función real valuada de variable real puede escribirse siempre como la suma de una función par más una función impar, obteniéndose así que el espacio de funciones real valuadas de variable real sea suma directa del subespacio de las funciones pares con el subespacio de las funciones impares. Un resultado precioso para la clase de cálculo. Y ya para terminar esta sesión consideremos el siguiente resultado. Consideremos un espacio vectorial sobre un campo K. Si W1 y W2 son subespacios de B, entonces B va a ser suma directa de W1 con W2 cuando y solamente cuando todo elemento de B puede escribirse de manera única como un elemento de W1 con un elemento de W2. O sea, la expresión de cualquier elemento de B como suma de elementos en W1 y W2 es única. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, si B fuera suma directa de W1 con W2, pues en particular B está generado por W1 y W2, por lo que cada elemento de B puede escribirse como la suma de un elemento en W1 con la suma de un elemento en W2. Si hubiese una segunda expresión, digamos U1, U2 para B, con U1 en W1 y U2 en W2, como cosas iguales una tercera son iguales entre sí, tendríamos que W1 más W2 coincidiría con U1 más U2. Es decir, W1 menos U1 debería ser igual a U2 menos W2. Aquí lo escribí al revés. Aquí debe ser U2 menos W2. Entonces vamos a corregir aquí poniendo un signo menos adelante. Aquí ponemos un signo más y aquí ponemos un signo de menos. Entonces U2 menos W2. Pero este elemento, como W1 y U1 están en el subespacio W1, pues va a vivir en W1. Y menos W2 más U2, por estar W2 y U2 en el subespacio W2, también vive en W2. Pero estamos diciendo que este W1 con este W2 es suma directa. Por lo tanto, W1 menos U1 es 0 y menos W2 más U2 es 0. Por lo tanto, W1 coincide con U1 y W2 coincide con U2. Es decir, si la suma es directa, la expresión de todo elemento B en B es única. ¿Qué es lo que estamos diciendo?
en esta parte de aquí. Finalmente, supongamos que todo elemento B de B puede escribirse en forma única como W1 más W2. Bueno, pues en particular, como estamos diciendo que esto pasa para todo elemento B de B, estamos diciendo que el espacio vectorial B está generado por W1 y W2. Y ya tenemos la primera condición de suma directa, que W1 y W2 generen todo B. Entonces bastará demostrar que W1 intersecta W2 solamente en el vector 0. Entonces, supongamos que tenemos un vector B en intersección de W1 con W2 y expresémoslo de la siguiente forma. Entonces, el vector B es el vector B más 0, puesto que 0 es neutro aditivo, pero al ser 0 neutro aditivo sabemos que el 0 es un elemento de cualquier subespacio. Entonces aquí puedo suponer que B está en W1 y que el 0 esté en W2, pero B más 0, como la suma en B es conmutativa, también la puedo escribir como 0 más B con el vector 0 en W1 y el vector B en W2. ¿Por qué? Porque por hipótesis B pertenece tanto a W1 como a W2. Es decir, tenemos dos representaciones distintas para B, pero habíamos supuesto que esta representación era única, por lo tanto el vector B coincide con el vector 0. Es decir, W1 intersección W2 es el 0 y con eso hemos demostrado que si todo elemento B en B puede escribirse de manera única como combinación de un elemento en W1 con un elemento en W2, entonces B es la suma directa de W1 con W2. Y con eso terminamos esta sesión de subespacios. En la próxima sesión empezaremos a trabajar con matrices para utilizar el lenguaje de las matrices en el estudio de sistemas de ecuaciones y el lenguaje de las matrices en el estudio de transformaciones lineales, que es realmente precioso. Hasta luego.